Buenas tardes, bienvenidos a esta sala de exposiciones a la Casa de la Cultura, donde hoy pues nos reunimos con un motivo especial y un motivo de alegría, porque una vez más vamos a presentar a un alboloteño nacido y criado en nuestro pueblo, al que me une una relación muy especial y en el que para mí es una presentación distinta por el cariño que le tengo. Y bueno, pues quiero darle la enhorabuena por esta nueva publicación, este libro que se llama Estirpe de Luna. Emilio Ballesteros pues lleva toda una vida escribiendo en distintas modalidades y podemos considerarlo pues no solo poeta, sino narrador, sino también cantautor. Y por supuesto pues tiene el apoyo de Antonio Carvajal, que está aquí para esta presentación. Y también cuenta en esta presentación la presencia de Pepe Moreno, que quiero como siempre agradecerle que esté con nosotros, porque bueno, está cada vez más ocupado en sus compromisos, cada vez lo requieren más en Granada, cada vez está en más historias, porque su trayectoria pues va cada vez mejor. También está por aquí Ramírez Milena, que también está acompañándonos, otro escritor, otro poeta alboloteño, y es que la cantera que tenemos en nuestro pueblo pues es importante, porque bueno, que siga, ¿verdad, Antonio? Nosotros lo que queremos desde el Ayuntamiento es que desde luego que siga, porque vamos a seguir apostando por la promoción cultural, porque todo lo que sea llevar el nombre de Albolote a través de un libro, pues siempre es bueno para nosotros. Y bueno, pues yo solamente pues darle la enhorabuena a Emilio, decirle que la Casa de la Cultura es la casa de todos los que escriben, y si son de Albolote muchísimo mejor. Agradecerle a Antonio Carvajal que esté con nosotros, que esté siempre apoyando esos proyectos culturales, que nos está dando muchas ideas, que los proyectos que Antonio ha puesto encima de la mesa pues han tenido mucho éxito y se han consolidado. Y decirle a Emilio, pues como le dije la última vez que presentamos un libro, que siga escribiendo, que lo hace muy bien y que estamos pues la verdad muy orgullosos de este alboloteño, que también se está convirtiendo en un alboloteño internacional. Así que muchísimas gracias a todos por estar en esta presentación, y ahora sí pues creo que es el momento de que Antonio o Emilio pues sigan hablando. Así que sí pido un aplauso para ellos. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo, buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Y pedir disculpas porque Emilio Ballesteros ha tenido la ocurrencia de que yo presente esto y yo de novela no sé. Me he pasado toda mi vida de profesor de literatura, pero no he explicado novela, he explicado nada más que poesía, y dentro de la poesía he explicado dos cosas muy concretas: la medida de los versos y la combinación y de cómo se construyen bien los poemas, y las figuras retóricas que se estudian en los textos literarios, que nos sirven para entender lo que el texto dice. Pero ni me he dedicado al ensayo, ni me he dedicado a la novela, ni me he dedicado al teatro, porque he trabajado en un departamento donde cada especialidad, cada profesor teníamos asignada una especialidad concreta, y a mí no me tocó novela, la novela la llevan otros, y te has equivocado en la lección de presentador en este sentido. Sí, he sido durante muchos periodos de mi vida el gran devorador de novelas, pero debo confesar que la novela contemporánea española en general me aburre bastante. Quiero decir que para explicarme lo que está pasando hoy en España, que para eso está la novela, no me leo a los novelistas españoles contemporáneos, me voy a don Benito Pérez Galdós, me leo los episodios nacionales y las novelas correspondientes a la época de la Restauración borbónica, después del golpe de Estado de Sagunto, y me explica mejor don Benito Pérez Galdós la situación española de corrupción y otros vicios de hoy que los novelistas de ahora. Es triste, pero es así. Y como soy fundamentalmente una persona dedicada a la poesía y sus manifestaciones, pues cuando me pongo a leer una novela, como por ejemplo esta de Emilio, pues me interesa mucho más aspectos poéticos relacionados con lo que llamamos poesía, que aspectos puramente narrativos o estructurales de otros tipos de complejidades que la novela tiene, en los que yo no me he especializado y en los que yo no puedo afirmar nada.
Así que te has buscado un presentador novelísticamente muy pobre. ¿Por qué lo presento entonces? Pues porque si Emilio Ballesteros me lo pide, y Emilio Ballesteros ha hecho toda su vida enfrente de la casa donde yo me fui a vivir, me llevaron mis padres a vivir con 7 años y prácticamente toda mi memoria infantil y juvenil es de esa casa, y recuerdo la buena vecindad, el cariño de la familia, las relaciones entre nosotros, pues no puedo decir que no. Y si además de eso hay un trato como el que tenemos Emilio y yo, que no es un trato de mucha familiaridad, nos vemos poco, pero por medio hay un inmenso reconocimiento por parte de uno de lo que hace el otro, el reconocimiento mutuo y la estima mutua, y hay un respeto entre nosotros y hay un afecto evidente, pues aquí estoy para hablaros un poquitín, no mucho rato, de los libros de Emilio. Y debo decir que lo primero que me sorprendió es que cuando abrí la novela por la primera página, me encontré con la sorpresa de que Emilio empieza su novela el 1 de enero de 1492. Esa es la fecha, ¿no? No, el 1 de enero no, perdón, el 2. Porque desde arriba, los 3 personajes centrales que van a unir toda la trama de su serie novelística están presenciando el cambio de poder en Granada, como capital del reino. Y son 3 personajes que encarnan 3 maneras distintas de ser españoles. Porque según he aprendido en los libros de historia, leo más historia que novela, según he aprendido en los libros de historia, el ser cristiano, judío o moro no es una cuestión de raza, es una cuestión de religión y de cultura. Pero que racialmente eran todos iguales y que había un trasvase continuo entre unos y otros, y que tan españoles, si es que se puede utilizar ese término antes de tiempo, tan hispanos, que sería la palabra más adecuada, eran los andalusíes, como los castellanos, como los aragoneses, como los judíos, como los moriscos. No es cuestión de raza, es cuestión de cultura. A veces no es ni siquiera cuestión de idioma, porque ni los judíos sefardíes hablaban un hebreo culto, ni los moriscos andalusíes hablaban un árabe literal, hablaban un dialecto muy raro, ni los cristianos hablaban latín, hablaban otras cosas raras. Y entre todos se entendían y entre todos durante bastante tiempo convivían bastante bien, hasta que aparecen los dichosos turcos en el Mediterráneo y la convivencia se empieza a fastidiar de una manera absolutamente acelerada. Curiosamente, en el año 90, previsto para el año 91, el Ayuntamiento de Granada me pidió que hiciera una colaboración con un músico, con el compositor José García Román, para participar en un festival de teatro, música y poesía que se iba a hacer conjuntamente entre las ciudades de Hammamet en Túnez, Aviñón en Francia y Granada en España. Y ese festival, esa celebración se hacía con ocasión del centenario del famoso poeta y controlador estalinista de la cultura europea occidental, que se llamó Luis Aragón. Y en concreto de un libro, ese libro se llama Le Fou d'Elsa, El loco de Elsa, en que Luis Aragón, el famoso poeta comunista, se viene a España de viaje de bodas con su mujer, Elsa Rioli, traductora entre otros del famoso poeta ruso Mayakovsky, y
escribe ese libro, Le Feu del Sa, y que como escenario fundamental tiene Granada, donde pasaron unos días del viaje de boda. A mí me molestó mucho el libro de Aragón, porque desde supuestos presuntamente marxistas hace un elogio del Islam en contra del cristianismo. Y como yo soy de cultura católica, esto no quiere decir que sea creyente, quiere decir que yo soy de cultura católica, soy de formación católica, me puse a pensarlo y dije, bueno, ¿y a qué viene que un señor materialista ateo elogie una religión frente a otra? Si la religión es el opio de los pueblos, tan religión es la católica como la islámica, como el protestantismo calvinista, como cualquier otro tipo de manifestación religiosa, y no sé por qué Jomeini va a ser preferido. Yo pensaba en ese momento en el que teníamos, va a ser preferido a Pablo VI o a Pablo Palotes. No lo entiendo. Y entonces decidí que ese aspecto religioso quedaría suprimido de mi colaboración. Y me planteé mi obra, Víspera de Granada, no el día 2 de enero de 1492, sino qué pensaría los hombres de carne y hueso, que no estaban en la esfera del poder, sino que pertenecían al pueblo llano, que es el que mantiene la vida de las sociedades, la vida de los estados. ¿Qué pensaría ese pobre morisco que labra la tierra en los entornos de Granada? O ese pobre conquistador, supuestamente conquistador, ese pobre soldado levantado a la fuerza de su tierra para venir a matar a gente que no le ha hecho nada malo. ¿Qué pensaría la víspera de la entrega de la ciudad de Granada? Y yo dejé mis personajes sin nombre y los dejé prácticamente sin identificación. Hay un personaje que dice, tampoco tengo nombre yo. No tiene nombre. Y yo coloco mi acción el día 1 de enero de 1492. Emilio la coloca el día 2. Es normal, es bastante más joven que yo. La edad tiene que notarse también en eso. Pero es curiosa la coincidencia. Y curiosamente, él toda la acción inicial la sitúa con 3 amigos hispanos, un sefardí, un cristiano y un andalusí, o un nazarí en este caso concreto, porque ya el concepto del andaluz ha quedado reducido a los nazarí, y los 3 que son amigos, que se quieren, que se tienen afectos, que tienen unos proyectos de vida en común, de pronto se encuentran con esos proyectos, a ver qué pasa con ellos, porque no sabemos qué va a ser de nosotros mañana. Un poquito eso de el soneto que escribe Antonio Machado durante la Guerra Civil en Valencia, cuando recuerda su Sevilla infantil tan sevillana. Y entonces él exclama, ¿cuál muerde el tiempo tu memoria en vano? Aviva tu recuerdo, hermano, no sabemos de quién va a ser mañana. Alguien vendió la piedra de los lares al pesado Teutón, al hambre mora y al ítalo la puerta de los mares. Una situación semejante. Él va por un camino, que es el de la narrativa. Yo voy por otro camino, que es el camino de la poesía lírica. Yo voy para una poesía que tiene que cantarse, que tiene que recitarse con acompañamiento de orquesta, y Emilio va a contarnos una historia. Pero me ha hecho gracia la coincidencia de enfoque, por lo menos del punto de arranque. Y me he sumergido en la lectura, me he leído el libro de un tirón, con una sola dificultad, y la voy a anteponer antes de señalar sus virtudes. Emilio hace un alegato a favor de unos modos de vida, el modo de vivir morisco, más acorde con la llamada de la naturaleza y más acorde con la conservación de las costumbres, que esa irrupción violenta que supone la implantación dura y cruel
de otra manera de pensar y de otra manera de vivir. No se mete en averiguaciones de por qué se produce ese fenómeno. Tampoco en la novela es el sitio para hacer ese tipo de investigaciones, para eso está la sociología, para eso está la historia. Pero sí nos presenta un cuadro, en mi opinión, bastante rico de cómo debió ser la vida normal de los habitantes de esta tierra antes de que llegara la barbarie dominadora de una ideología cruel, como es la que se impone a partir de 1504, no a partir de 1592, sino a partir de la muerte de Isabel la Católica y sobre todo a partir de 1571, con la sublevación de las Alpujarras y el decreto de expulsión que Felipe II hace de los moriscos, porque según he leído en un libro de historia sobre la sublevación de los moriscos y la guerra de Granada, de Miguel Ángel Ladero Quesada, en nuestro pueblo, en este sitio que nosotros hoy pisamos, don Juan de Austria, hermano de Felipe II, expulsa absolutamente a todos los moriscos, no queda ni uno. Cuando se dice que expulsa a todos los moriscos, no sabemos qué entender. Si es que los destierran, los mandan, como era habitual, para las zonas más frías de Castilla, Ávila, sobre todo fundamentalmente la provincia de Ávila, que estaba bastante despoblada, o es que los hacen esclavos y los venden, o es que directamente los liquidan. No queda claro, porque los historiadores dan el dato, pero luego no dan más consecuencias. Pero vista la historia de España y vista la intervención de don Juan de Austria por estos territorios, uno se teme que pudo haber de todo. A mí me gustaría que, como consecuencia de una de las expulsiones de moriscos de Granada, el famoso Juan de Yepes, que luego se convierte en San Juan de la Cruz, fuera descendiente de un morisco de Albolote, pero las fechas no me cuadran. Ya me gustaría que fuera eso. Pero el hecho concreto es que de Albolote no queda ni un solo morisco. Ni uno. Ahí están los datos, están conservados, están analizados, están estudiados, no están valorados. Y por eso me interesa muchísimo la novela de Emilio, porque Emilio sí valora. Emilio sí saca las consecuencias narrativas, evidentemente, de lo que fue el desastre de la ruptura de una posibilidad de convivencia. Está muy bien escrita, no cansa, nos informa de un mundo que no conocemos. Posiblemente el afán de informarnos vaya un poquito en contra de la aceleración de la acción. Y como Pepe Moreno sabe muy bien, porque Lope de Vega lo dijo, no hay cosa peor que la cólera de un español sentado. La obra de teatro tiene que tener una velocidad, las novelas tienen que tener una velocidad, porque los españoles cuando nos sentamos somos muy coléricos, queremos que pase todo muy deprisa. Y las cosas necesitan su tiempo para llegar a nosotros, para ir entrándonos poquito a poco, para que las vayamos asimilando, para que nos enteremos, para que saquemos conclusiones. Y eso es lo que practica Emilio, y posiblemente, lo he comentado antes de venir aquí, mientras que nos tomábamos un café. Bueno, él se ha tomado un café, yo me he tomado una copa de machaquito, porque por consejo del maestro José Hierro, que trabajó en la radio, antes de hablar en público conviene aclararse la voz para quitarse las flemas, y sobre todo si tienen mal olor a ajo, que es que yo no me di cuenta, pero en una ensalada que me habían puesto a mediodía tenía ajo, y digo, tengo que besar a gente y voy a hablar a ajo, copa de machaquito que me quita el mal olor. Pero en fin, aparte de estos incidentes, yo os pediría que leáis con atención la novela de Emilio, que veáis todos los episodios de esperanza, de necesidad de construcción de un mundo de supervivencia que tienen todos los personajes, de cómo no hay en él una determinación definitiva a favor de nadie, porque sus tres personajes, el judío, el morisco y el cristiano, son igualmente válidos, estimables, buenos, en definitiva, y de cómo
el espanto de una vida ordenada, mal ordenada desde un poder mal entendido, termina prácticamente destruyéndolo a todos. Y como pasa siempre, esos finales desastrosos terminan dando mucha pena. Y uno termina deseando que la historia no haya sido tan cruel como ha sido. Lo decía el poeta Jaime Gil de Viedma en un poema famosísimo, que no sé si conocerán ustedes, pero que tiene un verso que a mí me gusta recordar mucho, unos versos que a mí me gusta recordar mucho, que dicen: de todas las historias de la historia, la más triste es la historia de mi patria, porque termina mal. Los que aspiramos a una patria de convivencia, los que entendemos que el enemigo hay que convencerlo, pero no aniquilarlo, y los que entendemos que la historia no tiene enmienda en el pasado, pero sí es reconducible hacia el futuro, creo que en el libro de Emilio Ballesteros vamos a encontrar material suficiente para reforzarnos nuestra idea de la convivencia, lamentar los horrores y los errores del pasado y del presente, que no está libre de errores ni de horrores, y para que nos reforcemos en el sentido de que debemos construir una vida mejor. Creo interpretar en este sentido bien el sentido de tu novela. Si me equivoco, me lo dices. La historia no tiene arreglo, porque la historia es la que es y además se usa mal. Lo estamos comprobando en los episodios de la Cataluña contemporánea. Es toda una pura impostura, es toda una pura falsificación, es la historia como ellos quisieran. Cataluña nunca ha sido Estado. No ha existido nunca un Estado catalán. Cataluña ha sido siempre parte de la Corona de Aragón o un condado dependiente de Francia. Bueno, no de Francia, sino del Imperio Carolingio, porque el concepto de Francia no existía. Todo lo que están contándonos es mentira. Y soñar un reino de Granada hoy, yo me quedo mirando el escudo constitucional de España y me quedo pasmado porque la aparición de la Granada en el escudo, allí por donde el águila suelta sus excrementos, me parece un sarcasmo. El antiguo reino de Granada, que empezaba en Tarifa, Algeciras, y terminaba en la linda de Lorca y la costa de Murcia, no tiene la más mínima consideración ni económica, ni social, ni cultural. Somos el desecho de España. Encontrar la imagen de Granada puesta en ese escudo más me suena a bofetada que a reconocimiento de mérito. Es decir, la gloria fue de quien la conquistó. Desde luego, el presente del antiguo reino de Granada, primero que ya no está, porque nadie lo reconoce, pero segundo, es un sarcasmo. ¿Qué más quisiéramos? Que Granada tuviera en la vida económica, política, social y cultural de España la presencia que tiene, por ejemplo, otras regiones u otros fragmentos de esto que llamamos España con la misma prestancia. Ya quisiéramos nosotros que valemos más, o que históricamente valíamos más que lo que vale Navarra, que tiene mejor trato que nosotros y más posibilidades de vida. Como no podemos reconstruir la historia, vamos a hacer una historia nueva y vamos a empeñarnos entre todos en que la vida de lo que verán los otros, porque yo de luego no lo voy a ver, dada mi edad, dudo que lo vea, pero que vuestros hijos, vuestros nietos, los que vendrán después, sí puedan ver ese territorio de provisión, de felicidad y de convivencia que todos deseamos para ellos. Y el libro de Emilio seguro que nos puede ayudar a construir ese futuro mejor que todos deseamos. Y que vendan mucho y que tengan mucho éxito, que también las ventas son importantes. Y gracias por brindarme esta ocasión de estar hoy aquí con vosotros. Gracias. Y por supuesto Antonio, que bueno, su modestia dice que no entiende de novela, él fundamentalmente es poeta, pero
todas sus lecturas de novela también, y como profesor de literatura yo tenía la confianza de que él sabe de lo que habla, y así es. Y además, un arboloteño de su categoría, con todos los premios que tiene, con todo el reconocimiento internacional, yo no podía recurrir a otra persona que a él, así que le agradezco de todo corazón que haya estado aquí. Y bueno, como él mismo lo ha dicho, ese afecto que nos une y ese reconocimiento mutuo, pues es el que ha permitido que esté aquí y que diga esas palabras tan amables que yo le agradezco tanto, ¿no? Bueno, os voy a contar un poco cómo la escribí, cómo surgió esta novela, y luego, sin alargarme mucho, pues leeré unos cuantos fragmentos para que os podáis hacer una idea, ¿no?, de más o menos de cómo es, ¿no? ¿A qué hora empieza el partido del Madrid? A las 9 menos cuarto. ¿O ha empezado ya? Tiene que ser a las 9 menos cuarto, ¿no? Si no, no es una aula digna del fútbol. No lo digo por si hay algún aficionado que no sé, vamos, que si quiere levantarse, que se levante. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, os decía que primero yo escribí, la novela consta de 3 libros. En realidad serían 3 novelas, dos fueron ya publicadas, la tercera es la que es inédita. Y bueno, con el editor yo ya tenía hablado sacar las 3 en un solo tomo, por eso es un tomo más bien grueso, ¿no?, y tiene muchas páginas. Yo escribí la primera y no tenía pensamiento de escribir más. La primera, que se llama Y nada más, que efectivamente empieza el 2 de enero, la protagonizan esos 3 chicos jóvenes unidos por una amistad y la poesía, porque los 3 son aficionados a la poesía, pero son de cada uno de una religión distinta. Y yo lo que quería era eso, ver la visión de la gente normal, de la calle, de abajo, y meterme en la carne de ellos y a ver cómo pudieron vivir esa transición, ¿no? Y paralelo con eso puse una trama en la primera novela solamente, que se desarrolla a finales del siglo XX, de un profesor con sus alumnos que investigan, eso más que nada para darle un poco trama novelesca, ¿no?, y también un poco para que al final confluyeran, ¿no?, y lo que podía ser la visión actual, de alguna manera, desde España ya como nación que existe, pues volviera a cuando surge España como nación, ¿no?, que más o menos en el siglo XVI, ya a partir de los Reyes Católicos y demás, ¿no? Bueno, yo, primero que nada, como novela histórica que era, pues me tuve que enfrentar a un problema de documentación. La verdad es que me tiré solo para esa primera novela cerca de 2 años, leyendo libros, manuscritos. Entonces todavía no estaba internet, porque la primera novela la escribí hace mucho tiempo, estaba a un nivel que yo apenas lo utilizaba, entonces más bien fue con libros, con lo que me estuve documentando, haciendo conjuntos de fichas que lo iba ordenando, y a partir de ya el material, después de estar, ya os digo, 2 años recopilando material y ordenándolo, pues ya tenía más o menos pensado qué personajes iban a ser, en qué tipo de tramas. Los personajes eran ficticios, pero aparecen muchos personajes reales. Un fragmento de los que os voy a leer, pues son 2 personajes que realmente existieron: el obispo de Granada y uno de los alfaquís principales de los musulmanes granadinos, ¿no?, que era conocido como el Pequeñí, que además eran amigos. O sea, no era extraño en aquel tiempo que gente de distintas religiones, incluso con responsabilidad, pues tuvieran amistad personal. Eso yo me lo encontré en los documentos que leí, ¿no?, que a mí me sorprendió también, porque la verdad es que yo, en el trabajo de investigación de las 3 novelas estas, pues he aprendido mucho y repercutió mucho en mi vida, ¿no? Es una aventura en la que me embarqué, en principio sin saber muy bien hasta dónde me iba a llevar, y a lo largo de casi 10 años que entre los 3 libros he tardado, entre escribirlos, investigar y tal, pues repercutió mucho en mi vida también, porque fui aprendiendo muchas cosas, ¿no? Cuando yo tenía terminada la primera novela, que la publiqué y tuvo una acogida, pues para lo que es una edición pequeñita, en una editorial poco conocida y tal, bastante buena, salieron 3 ediciones que se agotaron, ediciones pequeñitas de 500 ejemplares, pero en fin, en una novela con poca distribución, en una editorial pequeña, de provincias, pues eso está bien, ¿no?, está bastante bien. Y como yo en el material que había estado investigando, pues me encontré muchas cosas que se me quedaron un poco abiertas, ¿no?, que necesitaban seguir. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió, la rebelión de los comuneros, que eso no tenía mucho que ver con lo que yo había empezado, pero se daba en el siglo XVI. Y curiosamente cayó en mis manos un libro de historia sobre los comuneros, que a mí me hizo ver una cosa que yo apenas conocía y que me sorprendía mucho, porque prácticamente yo la vi casi como posiblemente la primera revolución de tipo democrático que se da en el mundo, antes que las que se darían luego en Francia y en Inglaterra. Lo único que aquí no triunfó, aquí pues fue aplastada, ¿no? Pero es la primera vez que se intenta de alguna manera que el poder del rey no sea tan absoluto y que haya un tipo de instituciones populares que participen y tal. Entonces al final acaba fracasando. Y yo vi que el personaje cristiano mío, pues ahí tenía una posibilidad de desarrollarse.
Me encontré también, por ejemplo, cosas tan curiosas como que un movimiento religioso que se dio cristiano, el de los alumbrados, leyendo libros de Asín Palacio y de algunos otros pensadores cristianos también, pues había estado muy influido por los musulmanes españoles que habían vivido por aquí. Incluso, por ejemplo, los escritos de San Juan de la Cruz, Juan de Yepes, como ha hablado Antonio, pues también estaban influidos por el sufismo, ¿no? Una de las corrientes, la corriente mayoritaria en el Islam español, ¿no? Que de aquel tiempo. Entonces eso a mí me hizo pensar que yo tenía que escribir, que tenía que continuar la historia, ¿no? Y surgió la segunda novela, La Barca, ¿no? En la que la trama fundamental sigue desarrollándose en el siglo XVI y se entrelazan un poco, pues eso, la rebelión de los comuneros, la de las Germanías en Valencia, el problema de los moriscos que están empezando a estar dispersos por España y cada uno tiene que adaptarse en el sitio en el que está y vivir la religión en la que creen, que es la musulmana, pero aparentando que son cristianos porque les han obligado a convertirse. Entonces, pues cosas como por ejemplo el ayuno de Ramadán muchas veces se ven en la dificultad de que no se les note que lo están haciendo, ¿no? Al principio yo estaba empeñado en que fuera por Colombia, por ahí, porque conocía a alguna gente que me estaba mandando material de los mayas. Yo estaba empeñado en que fueran los mayas porque tenía ya un tocho así de documentación de los mayas, pero no me encajaba la época. Tenía que forzar las cosas demasiado, que luego no iba a resultar verosímil para quien entendiera de historia, porque no casaba en la época, se quedaba desfasado. Curiosamente, en ese tiempo nos invitan a unos amigos, incluyéndome a mí, a leer a un encuentro de poetas en Puerto Rico. Y mira por dónde, en alguno de los ratos libres, me meto allí en la biblioteca de la Universidad de San Juan y empiezo a encontrar documentación de los taínos justamente del tiempo que yo necesitaba. Es de esas cosas que te buscan a ti en vez de buscarlas tú, ¿no? Y todo el tiempo que pude, tomé datos, como no me dio tiempo suficiente, porque nada más que estábamos una semana, pues lo que hice fue comprar un par de libros y traérmelos para acá. Y entonces me olvidé de los mayas y me centré en los taínos, y además no Colombia, sino la parte de Puerto Rico, Cuba, o sea, la zona, la primera a la que llegaron los españoles, la zona más o menos del Caribe, ¿no? Y pues ya vi que ahí tenía otra trama, ¿no? Y luego estaba todo el problema del drama morisco, cómo lo iban viviendo y cómo muchos cómo intentan ir concentrándose en la Alpujarra para convertirse, para de alguna manera poder vivir. La Alpujarra en aquel tiempo estaba muy mal comunicada, ¿no? Eran carreteras infernales, caminos de sierra y tal, entonces era un sitio bastante aislado, ¿no? Y es uno de los sitios en los que les sirve a muchos moriscos, muchos de ellos originarios de Granada y otros de otros sitios, pero en esa comarca más aislada, pues pueden vivir de una manera más, digamos, libre, entre comillas, su religión. Digamos que están menos perseguidos directamente por la Inquisición, ¿no? Entonces tienen que seguir aparentando que son cristianos porque los obligaban a ello, pero tienen más fácil hacer los ritos que ellos quieren hacer sin que se les descubra. Pero tampoco va a ser así, porque claro, el poder cristiano los va a perseguir hasta todo sitio y allí va a mandar también. Y digamos el adoctrinamiento en el que querían poner a todos los moriscos para que aprendieran bien cómo era el ser cristiano y tal, porque muchas veces que ni conocían cómo era el cristianismo, ¿no? Y qué tipo de ritos tenían que seguir. Pues todo eso se va a vivir en la Alpujarra y en eso se desarrolla mi tercera novela. Se queda, digamos, en el principio de lo que luego van a ser las guerras moriscas. Ahí ya no, porque eso como no fue en el siglo XVI, pues ahí no me metí. Más o menos eso es lo que desarrolla mi novela, a partir de esos tres personajes. Y bueno, pues fundamentalmente lo que he pretendido ha sido eso, que se pueda vivir desde abajo como una persona normal. Hombre, las simpatías de uno siempre se notan más hacia un lado que otro, inevitablemente, ¿no? Pero yo he intentado hasta donde me ha sido posible ser imparcial. Y bueno, pues como dice Antonio, como mínimo que los tres personajes que yo elegí eran buena gente y lo demuestran, ¿no? Cada uno en su sitio, el uno como cristiano, el otro como judío, el otro como musulmán, pero todos intentan ser coherentes con sus ideas y actuar de manera noble, ¿no? Y bueno, pues es lo que yo puedo aportar con esta novela, pues de eso que me alegraré, ¿no? Para no alargarme mucho, ya os digo, os voy a leer tres fragmentos, uno de cada una de las tres novelas, ¿no? En el primero, por ejemplo, pues el encuentro que tienen, como os digo, el arzobispo de Granada, Fray Hernando de Talavera, antes de que llegue el cardenal Cisneros, llamado por los Reyes Católicos, que tendrá una actitud mucho más dura y más represiva. Este hombre no. Bueno, sí. Bueno, pues este hombre no. Fray Hernando de Talavera es un hombre muy curioso, muy rico, muy personalmente una persona noble, que además incluso intentaba que las conversiones fueran por convencimiento, no por obligación. Llegó incluso a hacer un diccionario de árabe-español, porque claro, muchos granadinos de entonces el español apenas lo conocían. Entonces intentó hacer un diccionario para que pudieran enterarse como mínimo, ¿no?, de las explicaciones, ¿no? Pero claro, las conversiones eran muy lentísimas, porque no es tan fácil convencer a la gente, ¿no?
y había mucha prisa por parte de los gobernantes para que la gente se convirtiera como fuera, ¿no? Por eso traen al cardenal Cisneros, ¿no? Y ya las cosas cambian mucho, ¿no? Bueno, entonces os voy a leer un trocito en el que se encuentra Fray Hernando de Talavera con uno de los alfaquís más importantes de los dirigentes musulmanes, el Pequeñí, que era conocido como el Pequeñí, y los dos eran amigos. Bueno, 3 días persistirían los mudéjares del Albaicín en su actitud de reverdía. Esto se refiere a una pequeña... Cisneros, una de las cosas primeras que hace nada más llegar a Granada es mandar quemar en la plaza de Virrambla Coranes. Entonces se amontonan un montón de Coranes en la plaza de Virrambla y se queman. Y además están empezando a retirar niños a las familias moriscas para educarlos en el cristianismo desde pequeñitos. Eso crea una rebelión muy violenta de los granadinos musulmanes que estaban fundamentalmente concentrados entonces en el Albaicín, que bajan arrasando con todo y tal. Entonces por eso hace aquí referencia a esos 3 días, ¿no?, que históricamente se dieron. 3 días persistirían los mudéjares del Albaicín en su actitud de reverdía. Una vez que se hicieron con alguna arma, aunque escasa y de poca calidad, pudieron mantener los enfrentamientos y escaramuzas a lo largo de los días 18, 19 y 20 de diciembre de 1499. Mientras tanto, el conde de Tendilla y el arzobispo Talavera alternaban sus intentos de apaciguamiento mediante intervenciones personales con personajes destacados del Albaicín, con el envío de misivas solicitando tropas de refuerzo para sofocar la sublevación. En particular, el arzobispo Talavera, que mantenía una estrecha amistad con el cadí mayor de Granada, Muhammad al-Bakaní, el Pequeñí, se esforzó, como era característico en él, por intentar llegar a acuerdos que evitaran más derramamiento de sangre. El salón en que ambos se entrevistaron, con un gran brasero de cobre que calentaba el frío invierno de Granada, tenía una enorme ventana que daba a un patio con una fuente rodeada de rayanes y algún limonero en la parte más soleada y protegida del viento norte. Respetuoso, como siempre, con las costumbres musulmanas, Talavera se había descalzado para entrar y se había centrado sobre un cojín en la alfombra que cubría la práctica totalidad del suelo del salón. En aquellos tensos momentos, más que nunca, debía conservar su imagen de tolerancia, siquiera fuera para resultar más convincente y creíble. «Amigo Mohamed», le decía el arzobispo, «habéis de convencer a los vuestros de lo inútil de vuestro intento. Pedidle que depongan las armas y se entreguen. Yo os prometo la magnanimidad de los reyes, que solo dejarán caer el peso de su autoridad sobre los asesinos que han manchado sus manos de sangre sin motivo». «Sin motivo decís», le interrumpió indignado el cadí. «¿No os parece motivo suficiente el que nos quiten a nuestros hijos, quemen nuestros libros, violen nuestro derecho canónico, cambien nuestras mezquitas por iglesias? ¿Qué más queda por hacernos? Amigo mío, tu Dios y el mío, que aunque con nombres y ritos diferentes, ambos sabemos que no pueden ser sino el mismo, siempre nos ha hablado del respeto a la vida. Nada puede justificar el que se derrame la sangre de un hermano», le responde el arzobispo Talavera. Interviene entonces el Pequeñí. «Pero también nos habla de que seamos capaces de defender nuestra fe con la vida si es necesario. Vuestra historia, como la nuestra, está llena de sangre derramada por defender la palabra de Dios como nos dictaba el corazón». «Demasiada sangre, en verdad», contesta el arzobispo, «por vuestra parte y por la nuestra». «Demasiada sangre», dijo con tristeza el arzobispo. «Hora es ya de que aprendamos algo e intentemos resolver nuestras cuitas con un poco de razón y sentido». «¿Por qué habéis permitido entonces intervenir a ese mal hombre de Toledo?», refiriéndose a Cisneros. «¿Cómo puede evitarse el enfrentamiento con actitudes como las suyas?». «No dependía de mí que el arzobispo de Toledo viniese. Pero no es un mal hombre. Su defecto es que precisamente», recalcó con énfasis esa palabra, «sigue con demasiada vehemencia los dictados de su corazón. También los demás tenemos un corazón que late y que nos dicta cosas. Y una cabeza que piensa, amigo mío, y yo te pido que la uses por el bien de tu pueblo. ¿A qué puede llevaros esa actitud que mantenéis? Tenéis pocas y pobres armas, os enfrentáis a un ejército organizado y poderoso. Vosotros no tenéis organización ni jefes capaces y experimentados. Sois apenas un puñado de artesanos, comerciantes y labradores llenos de pasión y entregados a un suicidio seguro. Tendrá que ser así, si ese es el deseo de Allah. Pero ese no puede ser su deseo, ¿no te das cuenta? ¿Qué ibais a ganar con eso?». Talavera, intentando acercarse al corazón del cadí, le echó la mano sobre el hombro, además de tutearle. «¿Puede querer Dios que sus hijos mueran inútilmente para nada? Pero menos aún puede querer que sean vilipendiados y humillados sin piedad. Moriremos con honor antes que vivir como cobardes. No tiene por qué ser ni una cosa ni otra. Podéis vivir con dignidad, convirtiéndoos como es nuestro deseo, pero solo cuando estáis convencidos de que así debe ser, y cuando no, respetados en vuestra fe.
¿Por qué no le decís eso a Cisneros? No te preocupes por eso, amigo mío. Los reyes aún no saben lo que ha sucedido aquí porque asuntos urgentes los llevaron a Sevilla, pero en cuanto sepan lo sucedido intervendrán y renovarán sus promesas de respetaros. No, encontrarán en estos hechos la excusa para romper oficialmente sus compromisos firmados en las capitulaciones, si no lo respetaban antes que será ahora. Te equivocas, los reyes os aman, como súbditos suyos que sois y os respetan. La actitud del arzobispo de Toledo ha sido llevada a cabo sin su consentimiento, y cuando sepan lo ocurrido se sorprenderán y actuarán en consecuencia. ¿No fueron ellos quienes lo llamaron? Sí, es el confesor de la reina, y eso debió valerle para ganarse la confianza como hombre recto y severo, que lo es sin duda. Pero su torpeza al querer conversiones rápidas y numerosas, aunque fueran forzosamente insinceras, ha dado estos resultados que vemos, y no van a ser del agrado de los reyes. Puedo garantizarte que se os perdonará a todos, salvo a los manchados con el delito de sangre, y podrán regresar a Granada a los días de convivencia pacífica. Esos días ya no regresarán nunca, arzobispo, dijo el cadí con una tristeza que le hundía los hombros y le humillaba la mirada. Talavera observó con respeto el abatimiento de su amigo y dejó que el silencio hablara por ambos. La actitud del pequeñí hizo evidente que no tenía más ganas de hablar. Necesitaba estar solo para meditar, y su amigo enemigo, el arzobispo Talavera, abandonó la sala con un leve apretón en el hombro del cadí, sin despedirse siquiera para no interrumpir su necesaria soledad. Bueno, sigo de la segunda novela. Os voy a leer un pequeño fragmento en el que el protagonista musulmán, Yahya, que se llama curiosamente como Yahya, que tú dices. Sí, bueno, se escribe Yahya, pero se pronuncia Yahya. Bueno, ha acabado, a lo largo de la segunda novela, vuelve a encontrarse con su amigo musulmán en Constantinopla. Tiene una experiencia comercial con la que no se siente muy convencido y acaba en una leva de ejército que hace el sultán Selim, pues acaba con él, metiéndose en el ejército suyo. Pero también de ahí él va a salir un poco escardado. Lo que os voy a leer un momento en el que tiene un encuentro con un compañero de armas, en un momento en que paran en el desierto y reflexionan un poco, ¿no? Él ha tenido varias experiencias con algunos oficiales del ejército, en que un poco como él dominaba muy bien los caballos y tal, por su experiencia anterior y tal, pues habían surgido ciertas rivalidades y ahora se cuidaba más bien de no despertar esos recelos, ¿no? Entonces por eso empieza diciendo: no fue distinto con sus nuevos camaradas. En poco tiempo se ganó el cariño y la admiración de cada vez más amigos. Si bien en esta ocasión Yahya, que había advertido el recelo despertado en su antiguo instructor, procuró evitar que eso se repitiera para no acabar sintiéndose como un vilano que el viento lleva de acá para allá. Su nuevo oficial era un hombre joven e inexperto, de noble corazón, que supo reconocer la sencillez de su camarada, y que, aunque intentara mostrarse inseguro y obediente a lo que se le mandase, en realidad sabía más de caballos y montaba mejor que su propio instructor. Así que más que instruirle, se dedicaba a compartir con él excursiones por distintos terrenos y paisajes, y escuchar sus palabras tan llenas siempre de luz, y de una extraña paz que no tenía nada que ver con el conformismo. En una ocasión en que, con permiso especial para ello, habían salido solos a explorar un territorio peligroso y desértico, y se le había hecho de noche, acordaron dejar reposar a los caballos y buscar algún refugio natural donde descansar y esperar el alba. Rachid, que era como se llamaba el instructor que se había convertido en su inseparable amigo, y él, se acomodaron en un abrigo entre las rocas desde el que se podía observar el largo desfiladero que se alargaba hacia el sur, entre angosturas de rocas y oquedades, y arriba un brazo alargado de cielo encendido de estrellas. Llevaban un rato en silencio, embebidos en la contemplación de aquel paisaje de gravedad y silencio tan espectaculares, cuando Rachid interrumpió la quietud con sus palabras. ¿No echas de menos tu tierra, Yahya? Dicen que Granada es muy hermosa, y por ella corre el agua en ríos que se desparraman sobre las huertas y vergeles llenos de colorido y esplendor. ¿No te gustaría estar en ellos cuando ves tanta roca desnuda y tanta aspereza y desolación? Yahya tardó en responder, pero finalmente cambió de posición su cuerpo para sentirse más relajado sobre las rocas y le contestó: ¿sabes una de las cosas que he aprendido, alhamdulillah, Rachid? Que uno es de allá donde se encuentre. Yo no elegí nacer en Granada. Allah quiso que así fuera y allí di mis primeros pasos, y por eso aquella tierra, sus paisajes, sus aguas, sus flores, la imagen siempre presente de su hermosa sierra coronando de blanco sus cielos azules y sus verdes colinas, están ligados a mis recuerdos. Forman parte de mi vida y tienen un sitio en mi corazón. Pero después estuve en Fez con mi buen amigo Omar,
y también aquello era una ciudad hermosa en la que vivir. Constantinopla es una ciudad enorme y disparatada, pero en ella siempre puede uno encontrar un rincón apacible en el que sentirse congraciado con uno mismo y de este modo con Alá. Y ahora tú y yo estamos aquí, en este desierto de piedras y silencio, en el que el cielo parece un espejo bruñido que refleja la belleza de Alá y soy feliz en él. No somos de ningún lugar. En todo caso somos de aquel por el que pasamos. El mundo entero es un lugar de paso. Existimos en, por y para Alá. Nunca he sentido tan cerca su grandeza como cuando estoy en el desierto. Ya me pasó otra vez camino de Constantinopla. Ahora me siento un alma del desierto y disfruto su belleza y su increíble paz. Y no añoro los vergeles de Granada, si bien me siguen gustando y desearía poder volver alguna vez por allí, aunque solo fuera de paso, y para poder abrazar a mi familia y los amigos de otro tiempo. Pero ya ni siquiera ellos están por allí. Se calló. Una ola de nostalgia le había saltado de repente al recordar otra vez a su amada María, que ya no estaba en Granada tampoco. Y como no quiso que ese sentimiento le llenara de melancolía y tristeza, ni le agradaba hablar a nadie de la mujer que nunca pudo dejar de amar, selló sus labios y procuró que sus ojos siguieran vagando entre la inmensidad de las estrellas, para que su luz blanca y lejana derramara su armonía sobre su corazón. Rachid, por su parte, había vuelto a escuchar con arrobo las palabras de su amigo el poeta, como ya le decían muchos camaradas, con sobrados motivos para hacerlo, y siguiendo la dirección de la mirada de Yahya, lo imitó dejando que la noche y el silencio los uniera más allá del tiempo y de las rocas que los abrigaban. Bueno, y voy a terminar ya el acto y la lectura del libro con otro del tercer libro. En este caso es Rodrigo, protagonista cristiano, que ya está en Puerto Rico. Se ha enamorado, ha conocido a una india de allí, bastante más joven que él, de la que se han enamorado ambos, porque la rescata de otro soldado que quería abusar de ella, entonces terminan como pareja. Y ella está aprendiendo cosas de él y él de ella, sobre todo a conocer la cultura de los indios de allí, los taínos, ¿no? De hecho, le pide permiso al gobernador de San Juan para irse un tiempo con ella por la isla y poder conocer a los indios, las tribus que todavía están libres y conocer esa cultura de ellos, ¿no? Todavía no, todavía no, eso vendría después. Bueno, pues la conversación que os voy a leer, hay un curioso, es uno de los momentos en que, bueno, se encuentran dos culturas muy distintas. La española, que es una cultura fundamentalmente de libros, se basa en la escritura, una cultura ya muy evolucionada, ya bastante urbana, con la de los taínos, que es una cultura oral, no tiene escritura siquiera. Y entonces, una de las cosas que la chica le va a preguntar a él, pues ya lo veréis, mejor que explicaros lo leo. Están hablando, como la conversación es muy larga, os la leo desde el momento en que empiezan a hablar de eso, ¿no? Ahora fue el rostro de ella el que se ensombreció, porque están hablando de algunos dramas familiares y demás. Rodrigo no sabía qué decir, pero para su sorpresa fue la propia Starey la que se repuso con una fortaleza que dejó asombrado al español. Para que la tristeza no la batiera, de nuevo fue ella la que cambió de tema. ¿Para qué escribir? Rodrigo no entendió el sentido de la pregunta. ¿Se refería a sobre qué o para qué escribían sus padres? ¿En qué consistía su tarea cuando eran escribanos? Por eso le pregunta a la chica. ¿Mis padres? No ellos solos, todos vosotros. ¿Para qué es escribir? Ahora sí que lo había dejado sin respuesta. ¿Para qué escribimos? Vaya pregunta. ¿Para hacer cuentas y documentos? ¿Es esa la función verdadera de la escritura? Eso era lo que hacían sus padres. Pero él escribía también y nunca estuvo interesado por eso. Pues, balbuceó, para guardar memoria de las cosas, para dejar constancia de lo dicho y que nadie pueda incumplir aquello a lo que se comprometió. Entonces le responde ella, no os fiáis de vuestra palabra. Pero qué demonios de chica, pensó exasperado Rodrigo, ¿qué clase de preguntas son esas? No se trata de eso, pero lo escrito no puede falsearse. Maldita sea, siguió pensando, o sea que la palabra sí. Es cierto que no nos fiamos de la palabra dada, ellos sí. Alguna vez su amigo Yahya le había dicho algo parecido. Entre ellos los musulmanes la palabra dada tenía más valor que un papel escrito. ¿Cómo guardáis vosotros la memoria de vuestras vidas y de vuestras historias?, le pregunta a la chica. Mis padres cuentan a mí, a ellos los suyos, yo contaré a mis hijos. Pero fiarse solo de la memoria, ¿y si se olvida algo? O si alguien cambia algo de su recuerdo o añade cosas. ¿Vosotros nunca cambia cosas cuando escribís?
Alguna vez la verdad es que sí, pero ¿y cuando mueran todos los que saben? Le responde la chica entonces, si muertos todos, ¿para qué sirve escrito? ¿Qué le estaba haciendo a aquella mujer? Con la franqueza de su sencillez, con la inocencia de su dulzura, le estaba desmontando todos sus argumentos, toda su arrogancia de hombre civilizado. Pues claro que cambiamos cosas al escribir. ¿O acaso ahora los cronistas oficiales no contarían lo que le había ocurrido a él y a sus amigos en la revuelta de las comunidades como les viniera en gana, callando lo que no les interesa, exagerando lo que sí, inventando incluso, interpretando de manera malintencionada e interesada las conductas de gente noble que ellos harán pasar por bellacos? Pero no estaba hecha para eso la escritura. Podía utilizarse para cosas bellas, para la verdad, para crecer. ¿Por qué no me cuentas alguna de las historias que te contaron a ti?, dijo Rodrigo, dejando sin respuesta la última pregunta de Starey. La chica pareció pensárselo, como si no quisiera hablar por hablar. Se concentró y adoptó tal tono y compostura que Rodrigo advirtió que para ella aquello que contaba era algo sagrado. Al principio estaba Yaya, dijo al fin. ¿Yaya es el nombre de vuestro Dios? Starey lo miró con tal disgusto al verse interrumpida que Rodrigo se sintió intimidado. Aquel nombre le había traído a la memoria el nombre de su amigo Yahya, que sonaba parecido, aunque sin la aspiración central ni la vocalización de la yes. Yaya en realidad no nombre. Como no sabemos su nombre, lo llamamos Yaya, el origen de todo. Tal vez por asociación con el recuerdo de su amigo, esas afirmaciones de Starey le recordaron otras que en alguna ocasión le había dicho su amigo musulmán. De él salió Yucahu, señor de la yuca y del mar. Rodrigo no quiso preguntar qué era eso de que salió de él. ¿Era su hijo entonces? Pero para evitar otra mirada reprobadora calló y la dejó seguir. Ella, que pareció leer su pensamiento, explicó lo dicho. Yucahu Bagua Maorocoti, continuó Starey, no muerte y no principio, pero sí madre, Atabey, madre de las aguas. Yaya tuvo hijo de nombre Yayael, que quiere matar a padre, pero éste lo manda lejos 4 lunas, y cuando regresa lo mata. Cuelga sus huesos dentro de calabaza en bohío y se convierten en peces. Llegan a Bohío 4 hijos gemelos de Itiba Caubaba, la gran madre tierra que murió en parto. Ellos comen peces, y al colgar la calabaza la rompen, y al romperse surge Mara y sus criaturas. Starey miró a Rodrigo, que escuchaba embobado. De repente se levantó haciendo el ave ensartada y asada. Ya buena comida, historia más larga, otro día sigo ella. Y dicho esto, se introdujo en la vivienda con el ave. Rodrigo, que tenía la cabeza en plena ebullición, tardó en reaccionar. 4 hijos gemelos de la gran madre tierra. ¿No podían ser los 4 vientos, o los 4 elementos fundamentales de los que hablan los clásicos? Y ese hijo que quiere matar al padre, ¿no tenían los griegos una historia parecida? ¡Qué relato tan bello! No estaba escrito, pero tenía razón Starey, también puede conservarse de padres a hijos, y nadie es eterno, ni siquiera los que saben escribir. Sus historias podían tener mucho de mito, pero eran hermosas y contaban muchas cosas a quien las supiera oír. ¿No eran mitos lo que iban a contar los cronistas del rey Carlos sobre las comunidades? ¿No era mito lo que contaban los libros de los reyes cristianos sobre los musulmanes granadinos? Y mitos mucho menos bellos y que además pretenden no serlo, con lo que resultan mucho más engañosos. Tenía razón sin duda Antúnez, aquella mujer era un tesoro, y él tenía mucho que aprender de ella, aunque también pudiera enseñarle algunas cosas. Starey, pensó, y cuando quiso darse cuenta se le había escapado otro suspiro. Demonios, se iba a acabar convirtiendo en una costumbre eso de suspirar cada vez que la veía partir, aunque fuera a la habitación de al lado. Sacudió la cabeza, se levantó, cogió la silla y se introdujo con ella para comer junto a Starey. Muchas gracias.
Thank you.